Fuerza, no, peínense, Vamos, pelo. tírense un poco de perfume. Lápiz Sí, labial, sí. El Yo mate. hasta me afeité. Que es una... Muy bien, yo no. Bueno, ya estamos al aire. Espero que se hayan arreglado bien el Capi y Sandra para salir. Muy bien. Bueno, voy a un poco hablar de la dirección de arte desde nuestra profesión. Yo ya casi un poco retirado de la dirección de arte, pero ahora también con la Campro venimos trabajando sobre los protocolos de salud y quiero presentarles primero a todos. Voy a compartir un poco de pantalla. Voy a empezar con la compañera Sandra Jurkovic, que desde Argentina hoy nos acompaña. Y voy a mostrar un poco acá su página web donde le pueden conocer mejor. Ahí van a ver algunos de sus trabajos, ¿verdad? Está en cine, en televisión. La fundación es la socia fundadora también de la Asociación de Directores de Arte, ¿verdad? Sí. Sandra. Sí, de verdad. Estuviste trabajando ahora también con los técnicos para tener unos protocolos que presentaron las cámaras de series. Sí, estuvimos trabajando desde la Asociación de Directores de Publicidad. Arte, que es la Asociación Argentina de Directores de Arte, que la fundamos hace más o menos 4 años. Empezamos 25 y ahora somos muchísimos más, y se siguen sumando gente. Y también... Bueno, perdón. Ahí estamos. Bueno, cayó. Cayó. Tal vez estábamos diciendo algo que no teníamos que decir. Suele pasar. Nos están espiando, es la nos agarró la censura, nos agarró Google. Nos cortó. Nos agarró el más. No sé dónde quedamos, pero... No, pero básicamente yo lancé la pregunta, yo creo que por ahí tal vez fue donde se cortó la transmisión. Básicamente vamos a volver a filmar, y nos estabas contando vos, empezaste diciendo, acá ya empezó una prueba, ¿verdad? O sea, ya acaban de terminar de entregar el protocolo. Contanos de eso, Capi. Bien, el protocolo lo hicimos con las cámaras empresariales, digamos, de publicidad y cine, con participación de la Intendencia de Montevideo, que tiene mucho que ver en el sistema productivo uruguayo, oficina de locaciones, etcétera. Casi todo está concentrado en Montevideo. Y se firmó a nivel oficial, digamos, el Ministerio de Trabajo, quiere decir que lo convirtió en una norma laboral. O sea, es una normativa, pasó a integrar la normativa laboral uruguaya. ¿Por qué? Porque es un protocolo tripartito que en acuerdo de partes se firma. Bueno, y eso fue trabajoso, pero es importante. Y en cuanto a protocolo, bueno, no es más que un papel firmado, ¿no? Pero bueno, es un papel firmado. Quiero decir porque el propio protocolo que elaboramos, que después se verá cómo se cuelgan por ahí, la gente lo puede ver, también intentamos poner procesos de evaluación intermedios, de 1 mes, de 2 meses, ver cómo funciona, porque en cuanto a normativa, un protocolo son varias normas y procedimientos de conducta, ¿no? De la conducta que hay que tener frente a tal cosa. Entonces, bueno, registrar los rodajes, ver cómo pasó, cómo se hace, en fin, ese es el proceso que iniciamos acá. Y la publicidad, y yo lo que estaba contando, creo que cuando en un momento atrás, cuando se cortó algo, es que Uruguay no tiene cuarentena obligatoria, o sea, exhortó a que la gente se quede en su casa, pero tampoco el gobierno es que decretó una cuarentena obligatoria. También los índices de expansión de la pandemia, como sea, son como muy bajos. Claro. Y aunque todos nos convertimos de buenas a primeras como expertos, así como somos todos directores técnicos de fútbol y cosas por el estilo, también somos virólogos y cosas y estadísticos. Pero nada, hay unas cifras que son como muy diferentes al resto de América. Seguramente no somos nada diferentes al resto de América, pero son simplemente que la expresión estadística está como atrasada en cuanto a lo que está ocurriendo. No sé, no sabemos, porque en realidad uno lo va siguiendo. Ahora, volver a filmar, sí, supongo que sí.
aquí se empezó algún tipo de producción siguiendo este protocolo. Y lo que Perdón, Capi, ¿empezaron con publicidad? Sí, con publicidad. De cualquier Bien. manera, el protocolo no es que esté hecho para publicidad, pero la publicidad puede cumplir mejor este protocolo. Y Sí. ahí en las preguntas, las notas que yo ponía como para esta cuestión más de corte filosófico, digamos, me parece que la publicidad se adapta mejor sus guiones, que son más breves, son más cortos y tienen otro objetivo, que es vender un producto. Entonces hay un proceso creativo, por supuesto, y estético, como todo, pero el objetivo es de menor porte, todo es más corto y es más chico. Sobre Y me todo más parece corto, me parece, ¿no? corto, Creo que corto. los procesos de filmación y todo son más cortos. Son Es mucho muy más cortos. diferente una semana de rodaje que 2 meses, No, sin duda, ¿no? totalmente, totalmente. Y la cantidad de escena que tiene un guión, bueno, el otro día hablamos con Osvaldo, bueno, un guión de cine, como sabemos los que trabajamos en cine, yo trabajo básicamente en cine, pero trabajé en publicidad mucho tiempo. Este mundillo del Zoom ha trastornado también toda Puede Qué ser. complicado que es, ¿eh? todo el Qué complicado. panorama. ¿Cómo No, vos sabés agota? vos sabés Agota, que ¿no? la vez pasada fue re fácil. Tuk, tuk, chao, se Sí, acabó. es verdad. Yo lo vi, estuve presente. No hubo Vos lo viste. No ningún, se cortó nunca. no hubo ningún drama. Me parece que no les interesa la dirección de arte, sobre todo a nadie. Bueno, ahí Vamos a está ver. saliendo. Ahí está saliendo. Sí, Volvimos. volvimos. ¿Volvimos? Volvimos. Bueno, tenemos que denunciar en este momento una intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos que parece que no Los quiere que directores de arte estamos siendo discriminados, la mafia de los siendo directores de arte. perseguidos. Ahí está. Sí, sí, Estamos otra vez. vamos a denunciar una persecución a los directores de arte de toda Latinoamérica. Sí. Sí, sí, sí. Estamos desconfiando del director de fotografía. Bueno, estábamos hablando de la vuelta al set y creo que quedamos en la pregunta que te hizo. Estaban volviendo de repente con el tema de los comerciales de televisión que son lógica por su diseño de producción mismo, porque se filma un día, dos, cuando son muy grandes duran 4 o 5 días a lo sumo. Entonces por esa lógica yo creo que son las formas más rápidas de empezar a trabajar de nuevo. Sí. Sí. Y para dejar un poco a Sandra, porque yo no sé, hablé mucho, me parece. No, pero decía que yo terminaba con que me parece que es más adaptable, todo el proceso es más adaptable a este asunto del protocolo. Porque ahora estamos adaptando nuestro sistema productivo, como lo conocemos, a un protocolo que es meter el elefante adentro de Un una fitito. cajita. Claro, adentro del fitito. Entonces, uno piensa, por un lado, bueno, habrá que agrandar el fitito, y por otro lado, los elefantes serán más chicos. No sé, Habrá que inventar elefantes más chicos, sí. Pensar en eso, que hay una modificación, me parece que el cine le va a costar más por lo que cuenta, por el objetivo que tiene, pero sí es cierto que hay un sistema de producción, de diseño de producción, etcétera, no solo arte, sino el diseño de producción de la película o comercial, que en cine tendrá una adaptación más, o sea, este cine como lo venimos haciendo hasta ahora, publicidad o largometrajes o documental, a estos protocolos. Porque pienso que nosotros hicimos ante la emergencia un protocolo que toma en consideración las cosas que tenemos sobre la mesa. No Sí, yo podemos... creo que con respecto a eso del diseño de los protocolos, que sí es adaptable tanto a publicidad como a largos y a series, que es más fácil en publicidad por el tiempo corto de rodaje, pero también me parece que todos los protocolos que venimos diseñando y que venimos leyendo y que vamos a estar todos más o menos parecidos los protocolos, hablan de una necesidad de más cantidad de gente y más cantidad de tiempo, porque hay que desinfectar, porque no hay que juntar, no hay que agrupar gente en un mismo espacio, hay que mantener la distancia social, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo sabemos todos, y todos venimos diseñando protocolos donde entra el equipo de arte, ambienta el espacio, sale, entra el equipo de fotografía, que esto todos lo queremos hacer así siempre, pero en la práctica no funciona y estamos todos amontonados trabajando en el mismo lugar, sobre todo en los largometrajes, y sobre todo en los largometrajes y en las películas que son de bajo o mediano presupuesto,
donde hay menos tiempo de rodaje, es todo más apurado. Yo creo que ahí es donde nos vamos a ver en camisa de 11 varas, en lograr que esos protocolos se cumplan, en el cuidado de los trabajadores, digamos, técnicos, y en que eso va a ser más costoso a nivel producción, más costoso a nivel tiempo y por lo tanto a nivel dinero, ¿no es cierto? O sea, yo creo que ese es un tema que sí se va a poner sobre la carpeta, digamos, en la realidad misma cuando empecemos a rodar, que vamos a tener que hacer un diseño de producción que se pueda adaptar a los presupuestos de los largometrajes, o conseguir más dinero para los largometrajes, porque si no, no se va a poder hacerlo de la manera en que lo veníamos haciendo. Va a haber que cambiar esta cosa del diseño de producción, de cuánto se pone para el cuidado de la salud y la seguridad de los trabajadores en el set, etc. Creo que hay varias etapas, una que es la preproducción, que es más fácil, que se puede hacer a distancia, que se puede hacer por catálogo de locaciones, filmando locaciones, el jefe de locaciones, que es una etapa muy importante. Creo que el jefe de locaciones va a tener una importancia mayor todavía, para que no vayamos todos a ver las locaciones 1000 veces, sino que sea muy controlado. Y por otro lado, que las locaciones, un poco ahí le dejo a Osvaldo la palabra, que él tenía una idea muy interesante sobre los lugares que la pandemia deja sin trabajo, como por ejemplo los hoteles. Sí, lo que decía nomás también es, una cosa es que veamos un poco nosotros dentro de esa burbuja, que es el crew corazón, vamos a decirle, de un rodaje, pero al mismo tiempo ese crew, hablabas vos, va a salir más caro en muchos sentidos. Por el tiempo. Segundo, por ciertos insumos que antes no usaba. Estoy hablando del alcohol en gel, la bata, todo eso va a sumar un costo, sí o sí. Desinfectar lugares antes de entrar, al salir, ¿verdad? Sí. Lugares que no sabemos cuáles son, pueden ser lugares gigantes, lugares pequeños. Hablemos un poco de esos costos. Y decíamos ahí también los financiamientos, y siempre las películas o las series en Latinoamérica dependen mucho de financiamiento público, y a veces ese financiamiento público está atado a impuestos, por ejemplo, de las entradas al cine, que hoy los cines están cerrados. ¿Entendés? Entonces tenemos problemas, tenemos un problema para problemas mayores como industria también. Y nosotros estamos insertos dentro de esto, ¿no? Pero también hay otras oportunidades, creo, y ahí un poco iba esa idea que yo decía, yo venía pensando, a ver, todos los hoteles ahora están vacíos, no están funcionando y no creo que funcionen mucho tiempo. Son locaciones ideales, tienen salones, tienen oficinas, tienen habitaciones de varios tipos de tamaños. Tienen catering. Tiene catering, tiene cocinas, la gente se puede quedar a dormir ahí también, parece que sale, vuelve a la casa y ahí se infecta y vuelve y le infecta a todos, que es uno de los problemas que tiene esta lógica de esta nueva, de esta etapa donde estamos viviendo la pandemia. Entonces, yo creo que también se vuelve una oportunidad. Hablamos de los clubes también, que están vacíos. ¿Qué otros lugares están vacíos? Y que son más fáciles de manejar, desinfectar, inclusive ya tiene gente que te hace cosas que a veces vos tenés que llevar extra a una casa cuando una casa particular, ¿verdad? Lo mismo en casa particular. Quiero ver la cara de alguien y que te diga, sí, yo te doy mi casa para que venga gente extraña a tu casa en plena pandemia, ¿entendés? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que no estamos viendo, que cuando esto se empieza a mover, nos vamos a ir encontrando, ¿verdad? Que hoy tal vez son un poco impredecibles, algunas podemos imaginarnos. En ese contexto, ahora nosotros, nuestra experiencia fue, hicimos un protocolo primero con la CAMPRO y la OPRAP. En marzo nosotros hicimos el protocolo lo antes posible, como para que ya se empiece a discutir de eso, ¿verdad? Y lo último que pasó fue que una de las que trabaja en el Ministerio de Salud estuvo en un rodaje hace poco de un pequeño comercial para otra vez tomar nota de cómo funciona con ese protocolo, cómo funcionó y qué puntos otra vez hay que volver a tener en cuenta. Entonces también creo que vamos a entrar en una etapa donde vamos a diseñar y rediseñar protocolos, formas y hábitos de trabajo, ¿verdad? Perdón, Ova, a mí me parece que el mismo tipo de trabajo que nosotros tenemos es variable en cada proyecto. Ya de por sí, digamos, cada proyecto que uno toma como director de arte es diferente de otro y tiene que hacer un diseño de producción diferente para cada proyecto. Y creo que los protocolos también son generales y que se van a ir ajustando a medida que la experiencia nos vaya mostrando lo que está fallando, lo que haya que ajustar, pero también cada proyecto va a tener
un diseño de producción y un diseño de protocolo que se tenga que ajustar a ese proyecto en particular. Sabemos además que dependemos muchísimo de que los actores vuelvan a filmar, ¿sí? Porque sin actores no puede haber ficción también. Y esto que vos decías de las locaciones, que yo veo muy difícil poder filmar en locaciones. Me parece hermoso lo de los hoteles, me parece una idea fantástica, y todo lo que relacionado con el turismo que está muerto y que va a estar muerto mucho tiempo. Y también me parece que el diseño de trabajo en set, en estudio, es muy adecuado también para lo que nos va a tocar en la pospandemia, ¿no? La vuelta al set y a la construcción de decorados, que me parece que es un sistema mucho más ordenado y que por eso también me da la sensación de que las tiras de televisión que ya tienen armados los decorados y todo, van a poder tener un sistema de producción mucho más fácil que el de un largometraje que tiene que inventar las locaciones cada vez. En ese sentido, bueno, habrá que pensar también si no es mejor situarse en un estudio y crear decorados y usar decorados en estudios construidos y luego exteriores, ¿no? Digo, son ideas que van apareciendo en la imaginación, ya que en la realidad no existe nada todavía. Es No, pura imaginación. y hay algo que hablábamos también un poco de la diferencia entre los diferentes países. En Paraguay nosotros no estamos muy acostumbrados a construir por el alto costo que tiene. Sí. Sin embargo, tienen otro tamaño de industria. Entonces construir sets para ustedes se hace casi siempre, vamos a decirlo, sobre todo... No te creas, Soba, ¿eh? En general la construcción de decorados es cara acá también. Claro, pero digo nomás que tienen más, están más acostumbrados a construir decorados que nosotros. Claro. Nosotros, ponerle que en un año vamos a construir 5 decorados, ustedes deben construir 50 en un año. O sea, digo nomás la escala es un poco diferente también por cómo se mueve la industria publicitaria misma lo de acá, ¿verdad? Que los presupuestos generalmente son muy bajos. No sé qué va a pasar ahora con esta bajada de la economía, ¿verdad? Pero sí me parece interesante e importante entrar un poco en una parte así como clave, ¿verdad? Acá me pregunta una compañera, dice que si esa persona del ministerio que yo nombré que se fue a este rodaje va a estar siempre en todos los rodajes. No, porque si no vamos a tener que contratar miles de personas del Ministerio de Salud para que nos controlen. Acá la idea es, que en realidad es una idea mía nomás que yo tiré y que yo creo que se puede aplicar en todos los países. Justamente la idea de esta reunión era tirar un poco de ideas también. Le comentaba también hoy a Capi, es generar un asistente de producción que a su vez también puede tener una cierta especialización sobre los protocolos que tienen que seguir los rodajes. Y otra vez dentro de nuestros equipos, tal vez algunos van a tener que hacer como talleres especiales o especializaciones sobre protocolos. ¿Para qué? Cuando nosotros empezamos a trabajar en el rubro que sea, y como no tenemos la costumbre, va a ser muy fácil de romper los protocolos sin darnos cuenta, al estar tan metidos dentro del trabajo, ¿verdad? Entonces es muy importante que alguien como que nos esté acompañando, como si fuera una maestra jardinera, pero no puede ser alguien de salud. Tiene que ser alguien de nuestro propio crew que se especializa en eso. Un poco la figura es como cuando filmamos con gente y hacemos explosiones, ¿verdad? Hay alguien que se ocupa de esa parte, que es un prevencionista, le llamaban ahí, y después también está el que cuando manejamos, ¿verdad? Que es el tipo que te da todos los protocolos de manejo de armas, de las balas, de la bala de fogueo, de dónde ubicar las armas. Bueno, ese tipo si no está, a nosotros se nos va de las manos eso, porque no estamos acostumbrados a eso. Y ese es un poco el punto, creo que más débil de todos, porque podemos ir previendo muchas cosas, pero es la falta de costumbre, ¿verdad? Hasta te diría, para mí, yo haría así tipo, ¿viste estos programas de ejercicios tipo workout? Bueno, pero hacer el ejercicio en tu casa de que estás filmando o estás trabajando. Entonces, al salir de este encierro, estamos como mucho más acostumbrados ya a manejar los procedimientos, entrada, salida, desinfección, no tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es un poco el punto más débil de todo. Me da la sensación, Nova, que hay un punto donde es verdad que hay que especializarse, hay que, sobre todo, dos cosas que te escucho y me aparecen en la imaginación, que es el mantener la calma en un rodaje que suele perderse siempre, los apurones. Varias cosas. Por un lado, el mantener la calma es también no hacer cambios de guiones el día anterior, ni llegar al set y cambiar la puesta de cámara que ya hace
previó junto con el director y el director de fotografía, es decir, va a ser este encuadre, vamos a mirar para tal lado, vamos a tener este espacio porque vamos a filmar, y no cambiarlo el día del rodaje, porque esos cambios de locación van a significar, por un lado, más trabajo, Bien. más tiempo, más dinero, y desinfectar todo de vuelta y todo lo demás. Entonces, por un lado, tiene que haber muchos más acuerdos en la preproducción para poder llegar a acuerdos reales, no los que solemos tener que después se cambian. Por otro lado, el mantener la calma en general, esto que decíamos que va a ser más insumo de tiempo, más insumo de gente, para poder hacer las cosas con calma y que todo esté desinfectado y que nadie se amontone. Y por otro lado, esto de los asistentes o de producción o lo que sea, que sean como una especie de maestra jardinera de los protocolos, está muy bien, pero yo creo que en los rodajes debería haber, en todos los rodajes, de aquí en más, hasta que se termine esta locura, es alguien de salud especializado. O sea, para mí la producción debería proveer de un especialista, alguien de la salud, que pueda chequear que todo esto esté en condiciones, ¿no? Desde tomar la fiebre hasta, no sé, que esos protocolos desde la salud, alguien especializado en salud. Eso Sí. creo yo, a mí me dejaría más tranquila. Mirá, yo quería agregar que en el protocolo nuestro, que después lo pueden bichar ahí, nosotros insistimos todos, o sea, cada rodaje tiene que tener la presencia aquí en Uruguay de un médico. Exacto. O sea, después está lo que los productores siempre dicen, ¿no? ¿Quién lo hace, quién lo paga? Pero bueno, aquí es la productora la que encara el proceso, lo paga. O sea, por eso decíamos con Osvaldo, que circunstancialmente está del otro lado del mostrador, en algunas cosas, pero es verdad, pues nosotros de nuestra amistad discutimos eso, es más caro, y todos estamos comprometidos en la industria, porque tampoco si encarecemos tanto la industria, pero entonces está el equilibrio entre la economía y la salud, pero aquí tiene que haber un médico y nosotros desde el sindicato también insistimos en la figura del previsionista. Me pareció, o sea, que siempre tendría que haber un previsionista. Entonces, esa figura que hizo Osvaldo es interesante, la del previsionista, porque tendrá que crearse un previsionista especializado en este tipo de cosas, porque habitualmente nosotros hemos trabajado aquí en Uruguay con previsionistas cuando hay riesgo de derrumbe, locaciones, o como dice Osvaldo, luego hay explosión, en fin. Entonces ahí viene el tipo con cara de perro, que tiene su manual, y entonces, momento, primero este, después el otro, lo que tú decías, Sandra, que el ideal nuestro siempre fue no me rompan las pelotas en el sitio, o sea, déjenme terminar, de poner los cachos después, bueno, siempre es el ideal. Ahora hay que hacerlo porque es obligado. Sí. Y entonces ahí la figura del productor, digo, puede haber un compañero, una persona que se especialice en esto, y a la larga, porque estamos pensando en un proceso, nosotros, nadie tiene la bola de cristal en esto, ¿no? Pero como cuando hicimos el protocolo hablábamos con previsionistas, con gente de salud, y sin tener la bola de cristal, vos decís, bueno, estamos pensando en qué, en un proceso de cuánto. Y nosotros tratamos de pensar que era un proceso de 24 meses, de 2 años, para empezar a salir, y en esos 2 años hay que ver cómo evoluciona o involuciona todo esto, no sé, la economía también te importa. Ahora, en lo que decía Osvaldo me parece interesante. Voy a citar a un amigo de hace muchos años que tenía una frase, una de sus frases, tenía muchas frases como célebres, y decía, es más fácil enseñarle a bucear a un soldador que enseñarle a soldar a un buzo. Y eso tenía la cuestión, una cosa muy de boliche, pero es real, porque en realidad el oficio del soldador es muy importante. No cualquiera soldadura submarina, digamos, ¿no? No cualquiera suelda, porque se precisan años para calificarte como soldador, pero para bucear precisas 6 clases. Entonces, utilizando esta cuestión que decía mi amigo, un asistente de producción, un productor, naturalmente que podría llegar a tener la experticia para funcionar como previsionista, y que sea una figura que, que pueda ver eso. Nosotros acá intentamos, ya te digo, lo del médico, tomar la temperatura. Aquí hubo un acompañamiento importante de las empresas proveedoras de servicios que se ayornaron con esto muy bien, porque también es un negocio, ¿no? O sea, los proveedores de servicios también generan su... aquí en el departamento de arte, nosotros dentro del sindicato, hay como un grupo que es, no es una asociación, pero son todos los que trabajamos en arte,
también empezaron una investigación que la conversamos en el protocolo con los empresarios, se distribuyeron tareas para decir, bueno, empecemos a ver cómo regular esto de las locaciones, lo del material que nosotros usamos siempre. Por ejemplo, ya no podemos salir a la Bartola a ir a traer 5 bibliotecas de libros sin tener ciertas precauciones, o muebles, o ir a un remate a comprar muebles. Bueno, sí, uno va a ir al remate y compra muebles, porque le gustó y porque entendemos que es un recurso muy usado, ¿no? Por lo menos en Buenos Aires y Montevideo, muy usado para ir así. Pero bueno, el mueble hay que ir a comprarlo, hay que desinfectarlo, hay que traerlo al sitio. O sea, Sí. los objetos requieren de un procedimiento. Y bueno, aquí en la discusión que teníamos aquí con los directores de arte y digamos, con un grupo no tan grande, pero que estuvimos discutiendo eso, hablábamos de la dificultad de ciertos elementos, de cierta utilería, ciertos props que son imposibles de desinfectar. Por ejemplo, con los métodos adecuados. Por ejemplo, libros, por ejemplo, cuadros, que no se pueden mojar. Entonces, hablábamos de los filtros UV, pero que tampoco se sabe si realmente mata virus o solo algunas bacterias. Entonces, que hay algunos elementos que realmente no se pueden desinfectar. ¿De qué manera lo vamos a lograr? O vamos a hacer rodajes que no vayan a tener bibliotecas, entonces no va a haber libros, o vamos a imprimir todos los lomos. Hay muchas pequeñas consideraciones, y después se hablaba mucho también de como una especie de sectores del rodaje ordenados, que siempre los pedimos, pero que ahora van a tener que existir, que son sectores para cada grupo y para cada área. Por ejemplo, sectores de utilería o carpas para desinfectar la utilería alquilada en su mayoría, porque decíamos, nadie va a ir a buscar elementos por toda la ciudad, sino que lo vamos a elegir por catálogo en una primera instancia, de algunas empresas que son pocas de alquiler de utilería. Se van a elegir por catálogo, no vamos a mandar gente ni vamos a salir a nosotros a la calle a exponernos. Entonces, para mí va a haber etapas, y estas etapas para mí son primero lo más que se pueda por catálogo, incluyendo las locaciones, ¿no? Videos filmados de locaciones que se puedan elegir, o de clubes o lo que fuera, y después se irá viendo. Pero una primera instancia, elegir por catálogo y que venga toda una misma empresa incluso. Digo, va a haber, hay muchas consideraciones, pero el paso a paso se va a tener que ir viendo. Y esto es, si dentro de un mes salimos a rodar, ¿de qué manera vamos a trabajar, ¿no? Como la peor opción, que es todavía hay infectados, todavía hay coronavirus, vamos a tener que trabajar con barbijos y todo, vamos a elegir todo por catálogo. Y en todo caso un scouting técnico a locación se hará muy poca gente, seleccionada, ¿no? Para mí es un paso a paso, pero que sí, yo consideraría que los primeros rodajes hay que hacer como un panorama, como una especie de paisaje de la peor situación posible. Como pensar en lo peor que podría pasar para después poder aflojar, ¿no? De esa manera. Y surgirán otras cosas, porque, o sea, también un protocolo y cambio de cultura, los rituales que decíamos con los balcos, ¿no? Uno tiene que tener un ritual de trabajo, hay que adoptar un ritual. Bueno, y sí, habrá que adoptarlo. Me parece que uno siempre tiene la tendencia, en general, cuando discutimos esto, teníamos tendencia, nosotros nuestro protocolo lo hicimos en 2 fases, ¿no? Tampoco inventamos la agua tibia, digamos, pero bueno, es la preproducción y el rodaje. Y la postproducción, porque después nosotros tenemos también que desarmar y entregar. Los desarmes. Y claro, y esas cosas que en arte hacemos de que uno construye un equipo muy mínimo para el desarrollo, en la preproducción es un equipo, ya es el equipo más grande. En arte, nuestro trabajo, el partido se juega en la pre, no tanto como en el rodaje. Se juega más en la pre, en un montón de decisiones. Bueno, entonces no se ha tenido tendencia a pensar, uno cuando piensa, piensa la mayoría de la gente que piensa en el rodaje, bueno, si hay gente que solo va al rodaje, son muy pocos, pero pensando en ese proceso, sí hay cambios culturales que debemos adoptar de alguna manera, me parece. Y esta decisión, a mí por ejemplo, yo entiendo lo de las locaciones por catálogo, y a mí que me divorcié de la publicidad, tenemos un divorcio por conveniencia, porque no me quieren mucho en la publicidad y yo tampoco perdí las ganas de insistir hace años. Es un divorcio por conveniencia, si existe eso, pero bueno.
No, pero quiero decir, uno tiene tendencia a pensar, y los compañeros que trabajan más en cine a veces miran con desprecio a la publicidad. Yo creo que esas cosas no existen, son diferentes cuestiones productivas, sistemas, se trabaja desde otro lugar, hacia otro lugar, y naturalmente, por eso digo, ahora cayó una barrera que es el coronavirus. ¿Y esto qué hace? Bueno, hace que hay unos partidos que no podemos jugar, disculpen la metáfora futbolera, pero muy rioplatense. Hay partidos que son difíciles de que podamos jugarlos, otros sí los podemos jugar en otras condiciones. Entonces es como decir, bueno, podemos jugar el fútbol 11 con todo el público, como estos partidos de la Bundesliga que vi que empezaron con el público de cartón. Bueno, Sí. el estadio está lleno, pero son macacos de cartón. Y bueno, y empezamos a jugar el fútbol 5, el fútbol 7, nos vamos a jugar el fútbol 11 porque es más grande. Pero veamos, a mí lo que, por ejemplo, intentando pensar en esas notas que puse en este grupito que armamos ahí antes, intentando pensar así como, yo siempre tengo esa tendencia, muchos consideran un defecto de pensar, bueno, trato de pensar no lo que está pasando ahora, sino un poco, hago el esfuerzo por lo menos de ver, tratar de ver un poco más hacia allá. Pero lo que vos decías, Sandra, claro, nosotros necesariamente en un proceso, tenemos que buscar recursos estéticos, porque en definitiva nosotros, digo, que en esto somos tres que trabajamos en arte, sabemos que es el concepto estético lo que uno desarrolla para contar el cuento de la película, y después están los recursos estéticos, los libros, el sofá, el cuadro, no sé, esas cosas. Uh-huh. Y surgirán nuevos diseños de producción seguramente con otros recursos estéticos para contar lo mismo. Me parece que eso va a ocurrir dentro del marco global que pone el diseño de producción. Porque nosotros debemos, el acto creativo, hay una logística para que el acto creativo se produzca, ¿no? O sea, si no, no se produce. Si la logística del diseño no existe, no se produce el acto creativo. Y nosotros diseñamos en un espacio de tiempo con tanta cantidad de recursos humanos y con tanto dinero. Eso viene marcado, a nosotros nos llega el guión por PDF, antes venía hasta por correo, y tengo tanta plata y vale lo que vale. Sí. Y dentro de esos márgenes nos movemos. Entonces, ¿cómo será? Porque me imagino que los productores ejecutivos también pensarán en, bueno, tenemos que seguir filmando. Y le caerán guiones que le dirán, escúchame, Osvaldo, vos hablamos de La Redota, que hicimos aquellas jornadas en Paraguay, nosotros filmamos casi todo aquí, hicimos unas jornadas en Paraguay. Esa película es imposible hacer ahora de todo punto de vista. Una película de época, campo, muchísima gente, no hay manera de hacer eso. O sea, ya si nos cae un guión, si vos a la Campro, a vos te cae un guión, ya decís, no, escuchame, esperemos 3 años a hacerlo. Pero la necesidad de contar también se producirán cosas, pienso yo, que se adapten más a esto. No te quiero decir que vayas a hacer un guión pensando que no vas a poder usar una biblioteca. No eso, pero sí habrá una modificación. Pienso yo, eso haciendo. Me encanta hacer esta charla de... Creo que nuestro trabajo en particular, y a mí me ha tocado a lo largo de mi vida en el cine, sobre todo, hacer producciones con bajísimo presupuesto, sí. Con historias que parecían imposibles de rodar, con historias que parecían imposibles de materializar, y siempre lo hemos logrado poner en práctica, digamos. Quiero decir que la imaginación, el diseño de producción, es nuestro trabajo también. Y sobre todo acá en Latinoamérica y con producciones que son de bajo o medio presupuesto. No estoy hablando de las grandes películas. Yo me acuerdo mucho del 2001, acá en Argentina, que fue una debacle económica muy grande, ustedes sabrán. Yo me acuerdo que estaba yo filmando una película de astronautas que iban a la Luna, y que habíamos hecho una nave espacial. O sea, yo cuando agarré esa producción, dijimos, no es posible hacer esto. Y sin embargo hicimos la nave que iba a la Luna con desechos de otras cosas. Quiero decir que la imaginación, no solo de los directores de arte y del diseño de producción que estamos acostumbrados a realizar, sino también por ser latinoamericanos también, de poder materializar ideas y poner en práctica esas ideas, es algo que sí me parece que es posible. Quiero decir, que nosotros vamos a lograrlo. Sí me parece más difícil la temática
de la ficción, digamos. Hay temáticas que me da la sensación de que no se van a poder hacer, más que si nosotros vamos a poder materializar esas ideas. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende lo que digo? Entiendo, sí, comparto Creo que perfectamente. ahí, ahí hay un tema que me parece importante de tocar también, ¿verdad? Sí, en Latinoamérica luego no hay otra forma de hacer casi cine sin enormes límites, limitaciones de presupuesto, de tiempo, de recursos humanos, de recursos materiales y demás, ¿verdad? Eso es una clásica. De alguna u otra manera esa costumbre ya la tenemos, ese juego de cintura ya la tenemos y logramos grandes resultados con muy poco y en poco tiempo y demás. Este nuevo actor nomás es el que pone nuevas reglas y son reglas que no conocemos y justamente por eso es donde surge este tema de que hay que ser el triple creativo, ¿verdad? Sí. Eso por un lado. Pero por otro lado también está el que te vengan con un guión que es en este tiempo totalmente imposible de hacerlo porque la esencia del guión ya implica eso. Hablábamos en La Redota como por ejemplo de las cosas antiguas y viejas o de época que había que conseguir que de repente lleva mucho más trabajo, mucho más tiempo, mucho más buscar, por ejemplo. Pero otra vez quiero entrar un poco a qué tipo de guiones son los que se podrían empezar a filmar primero, ¿verdad? Y eso en la charla anterior justamente con otros productores. Hablaba Miguel Valladares de Tondero Films de Perú y decía, lo que nosotros estamos haciendo en la productora es separar ahora los guiones. Los guiones que son más posibles de filmar ahora en condiciones COVID, esos son los que estamos adelantando y dándole manija ahora y trabajando e inclusive transformándole un poco más otra vez para que sea más posible filmar. Y los que por esencia, por la historia, por cómo está contado, son muy difíciles de filmar, bueno, eso lo estamos tirando para después de que esto, en esta incertidumbre, creemos que va a pasar entre un año y medio o dos, ¿verdad? Entonces también hay una cuestión acá de ser un poco inteligentes en este tema de hacer películas y no forzar de repente por un lado Sí. que no va, ¿verdad? Pero sí o Yo sí, creo va, que... perdón. sí, o sí, sí o sí va a haber un aumento del presupuesto. Eso es algo que hay, un presupuesto que pasaste antes del COVID con un presupuesto de ahora tiene un incremento. Al pedo vamos a entrar en detalles de ese incremento, pero son obvios, ¿verdad? Desde los tiempos hasta estos insumos que hoy van a tener que ser parte del crew, que es el alcohol en gel, la mascarilla, las botitas, lo que sea, ¿verdad? Porque nosotros también entramos en casas, entramos en estudios, entramos en diferentes lugares, tanto para levantar como para ponerlo en el set, para desarmarlo otra vez, para transportarlo y devolverlo. Los transportes son todo un tema. Sí. Todo un tema, ¿verdad? Y hablaba yo también de, está el contagio intra y el intra-crew o intra-rodaje y está el contacto extra-rodaje, que es nosotros que salimos a recorrer generalmente, salimos a contagiar. Supongamos que nos fuimos a una casa y en la casa esa nos contagiamos y salimos a buscar muebles. Entonces estamos llevando eso. Todas esas barreras son las que tenemos que ir nosotros creando, ¿verdad? Para ir cortando esas posibilidades. En realidad el juego se trata de eso, me parece, ¿verdad? Y digo así como un juego porque es como que veníamos jugando, volviendo a la analogía del fútbol, y bueno, ahora no es más fútbol. Tenemos que jugar otra cosa, pero tenés que meter goles de igual, ¿entendés? Y tenés que hacerlo igual, y tenés que trabajar de cierta manera igual. Lo que yo no creo es que forcemos, tal vez el camino no sea forzar a trabajar exactamente como trabajamos antes, sino también un poco a la inteligencia lateral, ¿verdad? A la creatividad, un poco para ver cómo podemos ir solucionando lo que va pasando, ¿verdad? Porque al final de cuentas siempre hablamos de lo mismo y siempre pasa esto también en todos los talleres de arte que se dan, ¿verdad? Que es todo depende del guión. Hablando Sí, en un universo tan amplio que depende del guión. El guión... Sí, de qué se quiere contar, básicamente de qué se quiere contar. Lo que sí me parece que, y vuelvo a lo que vos decías, que se están eligiendo guiones que son posibles de filmar, y que ahí también es toda la cadena de las especialidades que tenemos dentro del audiovisual, es también los guionistas que puedan retocar sus guiones y hacerlos posibles de filmar, los directores que se adapten a la posibilidad de filmar de tal o cual manera. Digo, es una cadena muy larga. Nosotros estamos ahí al comienzo de la cadena y somos en general un elemento, digamos, un profesional en la cadena esa que solemos resolver problemas de producción creativa. Somos tan productivos como, o sea, productores como creativos.
Pero me parece que sí es qué se quiere contar y de qué manera, porque va a haber guiones que no van a ser posibles de filmar, eso seguro. Y me parece que eso es muy importante, digamos. Se van a filmar ciertas temáticas, no sé bien. O sea, eso a mí me parece como una incógnita enorme, saber qué es lo que se va a salir a filmar, o sea, qué historias vamos a poder filmar y de qué manera, ¿no? ¿De qué manera vamos a estar nosotros ahí? Para poder solucionarlo, para poder inventar soluciones creativas productivas, pero ¿qué es lo que vamos a poder contar? Sí, va a cambiar un montón, durante mucho tiempo. Yo decía, acá tenemos también el otro problema, ¿verdad? Que parte un poco de nuestro ecosistema. ¿De qué viven hoy todos los que están trabajando o los que trabajaban en arte? ¿Okay? En general, por ejemplo, en Paraguay, la gran mayoría vive realmente de la publicidad. Porque hacemos muchas películas al año, entonces no hay una rotación muy grande, no hay un movimiento muy grande, que aunque cada año hacemos un poco más, pero con este golpe económico yo creo que van a tardar un poco más a hacerse. Entonces también hay una urgencia. En mi caso, por ejemplo, siempre me costó para a mí fue mantener un equipo de utileros que si no teníamos una constancia se van a trabajar a otra cosa. Sí. Directamente, ¿verdad? Una enorme pérdida de alguien que ya maneja el timing, el tiempo, ya tiene el chip, ¿verdad? De la producción audiovisual que uno pierde de repente, ¿verdad? Entonces, para mí, hoy, como parte del grupo del cine, estamos reayudándole a la publicidad como para que la publicidad ya se empiece a mover y así ya da un poco de trabajo a la gente, ¿verdad? Y dentro de esa idea nomás, justamente, tal vez hablando del concepto de las publicidades que duran poco tiempo, se filman en un día, dos en general, el 80% se filma así, o 90% me animo a decir, y después hay un bajísimo porcentaje que duran 3 o 4 o 5 días, que Claro. esas cada vez se van a filmar menos, porque justamente son las que más locaciones tienen, más movimientos de extras tienen y demás, ¿verdad? Pero en Mira, ese Osvaldo, aquí la realidad es que lo más preocupante en este momento, más allá de pensar a futuro, todo el mundo quiere volver a trabajar, sin duda, porque bueno, Buenos Aires en particular va a tardar mucho en salir de la cuarentena, porque ya están despuntando un montón de contagiados en los barrios más pobres, en las villas. Entonces, va a tardar muchísimo en volverse a trabajar en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, que es la suma casi del 80% más de lo que se produce en Argentina. En este momento lo más preocupante son muchísimos técnicos que estamos en situación muy delicada. Digo estamos porque yo me considero del grupo de técnicos de Argentina, por más que uno sea cabeza de equipo o no, lo que sea. Hay situaciones muy desesperantes. Hay gente que alquila, que tiene 2 hijos, que son los 2 adultos de la casa son técnicos del audiovisual, y acá no se recuperó todavía ni se volvió a filmar nada, se está empezando a pensar. Hay una desesperación muy grande realmente, hay una desesperación muy grande como en otros rubros de la economía, pero el audiovisual estamos en la cola de la decisión de volver a trabajar, ¿no? Del permiso estatal para volver a trabajar. Y es muy desesperante. No hay ayudas concretas del Estado, digo, hay algunas ayudas, pero los técnicos quedamos fuera por cuestiones legales, por cuestiones de protocolo, de la FIP, de lo que fuera, estamos fuera de cualquier ayuda. Y eso sí, en este momento es más preocupante que el futuro. O sea, está habiendo todos los días reuniones por Zoom de todos los técnicos y qué sé yo, y ayudas de nosotros mismos que estamos logrando aportar un poco, autoayudarnos, solidaridad, pero es una situación muy desesperante, ya son 2 meses. y va sin para trabajo más. Y sin cobrar. Por eso decía va para más y y el mucho retorno más. al trabajo va a ser muy lento, ¿viste? Además que la economía va a ser muy lento el retorno al trabajo y la inequidad en oportunidades que ya existía, porque ya existía, en alguna medida, va a demorar mucho más. Los sindicatos, nuestro sindicato, bueno, estamos trabajando en un fondo solidario porque en realidad lo que tenemos que hacer es repartir canastas con alimentos. Ese es el nivel. Sí. La gente piensa en los trabajadores del cine como alguien más sofisticado, porque no es un trabajador. No, somos laburantes y no tenemos para comer, para alimentar a sus hijos, para pagar el alquiler, que puedo decir, no tener plata, porque en realidad, si no trabajás, no cobrás. También le pasa al malabarista del semáforo. Sí, obvio, el sector cultural es así. Nosotros solo que tenemos un sello un poco más, parecería más sofisticado, son los que hacen la película. Sí, pero no. Pero no, porque en realidad Pero no.
no hay protección del Estado, los fondos que acá el Estado ha dado, en Argentina yo sé que también no han llegado, No, no nos abarcan, digamos, en no. Uruguay no hay ningún fondo que nos abarque, en Argentina creo que algún fondo lo abarca, acá cero. No, en Argentina está pasando lo mismo, casi todos los trabajadores del audiovisual que somos trabajadores temporarios y además en general somos monotributistas o autónomos, ¿Sí? las ayudas que están llegando no nos incluyen porque por unas cuestiones legales Sí, no no te abarcan. terminamos recibiendo la ayuda. Y el asunto de los contratos, yo qué sé, nosotros yo tuve una asamblea de SICA que me invitaron el otro día, que era un montón, para hablar de esto, y bueno, entonces yo hablé poco, pero escuché mucho de lo que la gente decía, y bueno, también tiene ese valor de que en los sindicatos nos podamos juntar, porque siempre uno piensa que es el último mejor del tarro, ¿no? Naturalmente. Siempre uno piensa que es el peor. Yo Pero creo que hay otros problemas. Yo te decía que, no, quería hacer un comentario sobre la comunidad audiovisual. Nosotros acá, en Argentina también, o sea, no sé si hay países en América, creo que Brasil podría ser, que hubiera un grupo que trabaja sobre el cine, un grupo que trabaja, sí sé que hay un grupo en Brasil que trabaja solo en publicidad, pero estamos hablando de un volumen de cuando a full empleo en un momento son, solo en San Pablo y alrededores son 350 comerciales por día. Entonces, claro, es un Wow. volumen que para nosotros madre es mía. inabarcable. De los cuales muchos son, pero yo asistí a algunos que era de las tiendas, por ejemplo, los que hacen todas las noches. Hay un equipo grande de gente que trabaja para las tiendas en las noches, las promos. Y son equipos grandes. Yo estuve en un par de rodajes de eso, eran como 40, era un montón. Y hay gente que trabaja en eso, pero en Argentina, Paraguay, Uruguay, no tenemos ese nivel. O sea, el No, ecosistema audiovisual es comemos con la publicidad y en general, ¿no? Si con la publicidad se come, se trabaja porque paga Así es. mejor también. Y los que no trabajamos o no trabajan en publicidad, o es porque no lo llaman o por opción. Pero es difícil, tenés que tener otra cosa, porque en Uruguay no te mantenés claro. haciendo audiovisual sí te mantenés. Somos un 500 técnicos de cine acá, con bastante preciso el dato, y nos podemos mantener con eso, pero no te podés mantener haciendo películas, porque no hay esa industria, esa rotación, se hacen pocas películas al año. Claro. Por ejemplo, en las áreas, el departamento de arte va rota mucho, no es que vos tenés más experiencias, porque no hay volumen, falta volumen. Entonces, hay que preocuparse, nosotros tenemos que ocupar, está bien que los sindicatos se ocupen y los técnicos en formar fondos solidarios, canastas, conseguir plata, rescatarle al Estado, porque para mantener la comunidad trabajando, lo que decía Osvaldo, pasa mucho, pasa con los utileros, pero pasa con otra gente. Si vos no tenés cómo laburar, acá hay directoras de arte excelentes, muy buenas, de nivel, o directores de fotografía, o sea, gente más veterana. También hay una cuestión que cuanto más veterano sos, menos trabajo tenés por algún ¿Viste? motivo que no sé por Pasa. qué, pero funciona. Es así, es como una inversamente proporcional. Estadísticamente es así. En estos países, en otros no, pero aquí sí. Y entonces, claro, no tenés laburo y vos te vas a otra industria. Como no hay una visión de las industrias culturales o una visión del cine No. como identitaria, ¿no? Desde los gobiernos, no hay esa visión a 50 años, nadie hace un plan a 50 años, ni a 25, ni a 20, ni a 10, es Eso nunca difícil. lo hubo, la verdad, Capi. Acá tampoco, no, nunca Claro, lo, o la sea, industria nunca hubo. europea, Los hablamos con 40. Osvaldo el otro día, claro, Francia, la industria europea, que nada, han tenido una visión que decir, bueno, vos tenés que, el capital humano, que significa los técnicos de cine, en todas las diferentes profesiones que hay dentro, constituye un acervo del Estado, debería constituir un acervo del Estado, porque y a vos y a una política pública de a largo plazo los quiero mantener y los quiero hacer más profesionales, pero que no se me vayan de esta industria, porque con lo que cuesta esa formación y esa experticia y ese talento que todas las áreas tienen, si vos no tenés para comer, Te vas a hacer es otra cosa. y yo entré barriendo al Vas a set, hacer otra ¿no? cosa. Empecé barriendo el piso. Entonces fui utilero años, escenógrafo, taller de escenografía. Está bien. O sea, hice muchas cosas en todo eso. Y siempre me revolví, porque muchas veces ha habido periodos de no trabajo.
Pero entonces, si sos escenógrafo, te manejas varios oficios, te revolvés, haces otras cosas, vas y reparás, haces muebles, juguetes. Yo que sé, digo juguetes, yo hice mucho tiempo juguetes. Porque, bueno, conoces y te sostenés, entonces no te apartás mucho y cuando te viene una película o algo, estás ahí. Otros no pueden hacer eso, no Sí, tienen cómo. Y yo ahora, creo como que la parada es grande, mi preocupación es esa, viste que este motor se va a encender, sí, se empieza a encender, pero tengo la sensación de los que ya trabajaban poco, ahora van a trabajar nada, porque en un proceso más costoso, más caro, un diseño de producción que sale más guita para un comercial o para una película, y entonces el equipo va a ser más chico, suponete, el equipo creativo, y vas a elegir entre lo que tenés de la casa, o sea, en lo que ya conocés, confías, sí, tenés. sí, sí, Y sí. entonces los que empezaron a hacer los gurises, los que empezaron hace poco en la industria, yo qué sé qué van a hacer. Porque si vos tenés 10 pesos, son los únicos 10 pesos para gastar que tenés, vas a lo seguro. Pero no quiere Sí, yo decir creo que que, Capi, me no te va a parece ser que costoso el inicio. Me preocupa eso. recién que yo decía del 2001, que el olorcito del 2001 me Sí, vuelve ahora pensando en el futuro, que tiene que ver mucho con la precarización laboral. sí, Que todos estamos empezando a ver que esto va a suceder no solamente en el audiovisual, en todas las áreas del trabajo y del comercio y del trabajo. Se está oliendo la precarización laboral y todos queremos que eso no pase y al mismo tiempo sabemos que al haber poco acceso a los trabajos, porque va a haber menos trabajo y van a ser más pequeños y todo lo demás, va a haber menos gente trabajando o lo que fuera, va a haber manotazos de ahogado y todo el mundo va a aceptar condiciones, o mucha gente va a aceptar condiciones que no serían las que venimos aceptando, sí. después de muchos años de haber peleado por condiciones de trabajo, derechos, bla, bla, bla. Y por otro lado, por lo menos acá en Argentina, los últimos años hay un montón de escuelas de cine, de gente incluso de toda Latinoamérica que viene a estudiar para aquí, y entonces hay mucha gente en el mercado laboral queriendo trabajar y no habiendo tanta oferta de trabajo, ¿no? O sea, no hay tantas producciones como para acoger a tanta gente. Y ahora muchísimo menos. Varias cuestiones con eso, que es tratar de defender un poco lo que hemos ganado en este tiempo, de defender nuestro sueldo, trabajo, lo que fuera. Y por otro lado, una cosa que hablábamos hace un rato, que es Buenos Aires, Argentina, que acapara la mayor cantidad de producción del país en cuanto a audiovisual. Esto digo, lo repito después de lo que hablamos. En este momento, Buenos Aires va a tener que abrir su trabajo mucho más adelante, porque la pandemia acá, la cuarentena no se va a levantar tan rápidamente, y que en todo caso le toca a las provincias, que también tienen equipos de producción, de filmación y todo, empezar antes que en la gran capital federal, ¿no es cierto? Digo, hay muchas cosas Sí. que se van poniendo en juego, del trabajo mismo, de las condiciones laborales, de la precarización y también de la distribución del trabajo en cada país, que no sea tan centralizado como viene siendo y empezar a repartir un poco más donde sí se puede empezar a filmar. Gran Yo creo que oportunidad hay ahí, ¿no? mucha... ¿Cómo? Que hay una gran oportunidad ahí para justamente para las provincias argentinas. Sí, sí, Tienen totalmente. menores índices de contagio, tal vez mejores formas de controlar, porque las urbes son las más complicadas. Sí, aquí llegaron todos los aviones del exterior, llegaron a Buenos Aires, es Claro. lo que pasó, y aquí están la mayor cantidad de contagiados, y aparte en una ciudad tan llena de gente, ustedes saben lo que es Buenos Aires, es un delirio de cantidad de gente, es muy Claro. difícil mantener digamos, la barrera de los contagios. Acá va a tardar un montón en abrirse. Nosotros todavía estamos en una fase que no estamos pudiendo salir, y en otras provincias ya están en la fase 4 o lo que fuera, que ya están pudiendo salir. ¿Mm? Yo por eso decía, nosotros vimos de repente una beta acá en Paraguay, ¿verdad? Nos tocó, en Paraguay no tenemos luego ningún fondo dirigido a la industria cultural en sí. Sí, la Secretaría Nacional de Cultura se dedicó a conseguir kits en base a los gremios que iban atrayendo sus listas de gente que estaba en condiciones de vulnerabilidad. En base a esas listas se consiguieron kits y se repartieron kits, no solamente el ambiente audiovisual que se organizó, sino la música, los artesanos, de diferentes sectores, ¿verdad? Pero nunca estamos en el radar, nunca somos parte de ninguna lista oficial, no somos reconocidos como tal, eso pasa yo creo que en todos los países de Latinoamérica,
y podemos analizar horas los motivos del por qué no llegamos a eso. Pero en esta coyuntura, nosotros al ver una beta, y eso quería hablar un poco con el tema de la publicidad, digo que por la esencia en sí puede ser lo antes posible y se puede convertir, por lo menos para una parte de todo lo que estamos sin trabajo hoy, se puede convertir ya en una pequeña salida, un pequeño respiro, ¿verdad? Una parte, ¿verdad? Y decía eso porque en una lógica de comerciales de televisión, por ejemplo, yo preproduciría 3 o 4 comerciales durante 15 días que le hago a mi gente que va a trabajar después esa semana en la que voy a filmar 3 o 4 comerciales esa semana. Termino filmar esa semana y tendrían que entrar en cuarentena, o sea, deberían estar cerrados otra vez para volver a activar a los 15 días otra vez, otra semana de rodajes. Esa, por ejemplo, es una idea nomás, ¿verdad? Pero sería una forma a nivel de diseño de producción, ya de una productora, que podría ayudar a que se minimice un poco el contagio que vos puedas manejar. Porque acá el tema también es poder manejar el grupo de gente, ¿verdad? Como nosotros terminamos de rodar y nos vamos a nuestras casas, en muchos casos, ahí está el riesgo de contagio otra vez cuando volvés otra vez al set de rodaje, y eso pasa durante muchos días. Por eso la lógica de las series o la lógica de las películas es tan complicada, ¿verdad? A no ser que nos cierren a todos en un lugar, ¿verdad? Y no nos salgamos y vivamos encerrados todos aislados. Bueno, podría ser como así, perdóname, podría ser como cuando te vas a hacer una película a otro al lugar interior. y todo el equipo viaja junto y vive en un hotel durante 1 mes y medio, que ya lo hemos una hecho lógica. todos, y no volvés a tu casa, ¿no? Sí, Digo, es un modo de producción que habría que tenerlo en cuenta. Esto que vos decías de los hoteles es una posibilidad, qué sé yo, es delirante, ¿no? Es todo muy delirante. Bueno, y después también decía, pensaba yo en esta pandemia también lo que hace, aparte de ponernos límites mucho más difíciles que antes, también nos deja o agudizan ciertos problemas de la precariedad laboral, por ejemplo. No estar en el radar del Estado para nada en este tipo de ayudas. En Paraguay se hicieron 2 ayudas a los que son independientes, que no trabajan en algún lugar, y que son 2 ayudas que tampoco es mucho, ¿verdad? Menos de $200, creo que eran $170 en un caso y en el otro caso eran $70 por ahí, ¿verdad? Y son cosas que son muy paliativas y muy así del momento nomás. Hasta ahora aquí la gente vive mucho de ayudarnos, conseguir aquí un poco allá, juntar esto para salvar ahora la jugada, ¿verdad? Pero que es algo importante y hay que hacer en paralelo. Por eso yo decía, tal vez nosotros también tendríamos que estar en constante diálogo con toda la industria para ir viendo qué vetas vamos destrancando y para ir oxigenando un poco al sector. Tal vez esos técnicos o que empiezan a abrir una de las vetas, como esta parte de los comerciales de televisión, por ejemplo, nos sirven también a nosotros para enseñarnos protocolos o pillar tipos de protocolos que después se pueden usar en cuestiones que son mucho más largas a nivel de producción, que va a ser necesario, ¿verdad? Vos me hablabas antes, Sandra, de que te enteraste de un rodaje, por ejemplo, en España. Si nos podía comentar un poco de eso, y Capi también que ya tiene algunas... Bueno, no tengo tanta información, pero de cualquier manera llega mucha información. Nosotros aquí en Argentina estamos constantemente en asamblea. Digo, estamos con técnicos profesionales de muchas áreas, sonidistas, fotógrafos, bla, bla, todas las asociaciones. Así que hay mucho intercambio de información, realmente mucho. A mí me llegaron protocolos hoy me llegó uno de Estados Unidos, creo que es de Nueva York o Los Ángeles, llegaron de España, llegaron de Holanda, llegaron de todas partes. Parece que hubo un rodaje en Mallorca, un primer rodaje, no sé si es un clip o una publicidad, y lo que se comentaba es que todo viene el protocolo, pero que es muy difícil de cumplir. Eso es lo que tengo como información, ¿no? Que donde se está empezando a rodar los primeros rodajes, porque todo el mundo necesita salir a trabajar y todo el mundo quiere, desde los productores, los directores y todos, pero que son muy difíciles de cumplir los protocolos. Yo creo que, por un lado, porque son muy estrictos y es muy estricta la cuarentena también, ¿no? Y el distanciamiento social en general, pero que en los rodajes en particular el distanciamiento social es muy difícil, realmente es muy difícil.
el enfoquista pegado al camarógrafo, no sé, hay un montón de consideraciones. Esto mismo que decíamos de los apurones dentro del rodaje, de la falta de orden muchas veces, está siendo difícil en las primeras experiencias. Son muy pocas, la verdad que son muy pocas. Todavía yo escuché esa experiencia y sé y dicen que fue desordenado, que fue muy difícil de cumplir. No tengo más información que esa, no te puedo explicar qué es lo que fue en particular. Vamos a ir recibiendo información mientras estemos. Lo que sí aquí estamos, te digo, cotidianamente, que es demasiada información incluso, todos conectados, ¿no? Tratando de ver cómo, primero, cómo paliamos la situación de hambre, de emergencia de los trabajadores, y por otro lado, cómo vamos a salir adelante. Lo urgente primero, ¿verdad? Y ir viendo por urgente primero, sí. Urgente así primero. mismo. Y hay mucha urgencia, Oba. Hay mucha urgencia en muchas familias, en muchos trabajadores, gente que no tiene ningún tipo de ahorro, porque bueno, tuvieron por ahí un año bueno de trabajo, pero se comieron los ahorros porque viste lo que es. Uno trabaja en una producción y te queda por ahí un 30% para 2 semanas de vivir, 3 semanas, un mes, pero no te queda más dinero para seguir bancando tu hogar. Es así, somos trabajadores eventuales, temporarios, la gente piensa que tenemos ese glamour de, el cine, pero finalmente somos trabajadores que no ganamos demasiado bien tampoco. Y lo sabemos. Y dependemos muchísimo de que esto se mueva. Sí. Esto no es un tema de temporada, ¿verdad? Sino Es más como vos decís, el coronavirus deja expuesto la precarización laboral que tenemos, lo difícil que es que la rueda, si no se mueve, nosotros no trabajamos y no cobramos. Salvo que tengas otra cosa, la opción B, que todo el mundo quiere tener. O sea, yo soy docente, por ejemplo, o sea, doy clases, se han cortado algunas clases, pero yo sigo dando clases. Mantuve 2 hijos con esta situación, digamos, en la que vivimos todos nosotros, pero hay gente que no tiene una opción B. No sé, hay gente que vive de esto directamente. Y son situaciones terribles. Es ahí donde también está bueno el pensamiento colectivo. Viste que los japoneses dicen que todos juntos somos más inteligentes que cada uno de nosotros solos, ¿verdad? Y ahí también es donde le animamos a toda la gente que nos está viendo. Ahora son casi 100 personas de toda Latinoamérica. Hay gente de Colombia, hay gente de Ecuador, hay gente de Argentina, de Paraguay. Le animamos un poco a pensarnos un poco justamente en esos oficios, en esas facilidades de repente que nosotros tenemos o que manejamos, como para tener otras ideas para subsistir mientras que seguimos en este frente de ir encontrando las brechas, ir viendo los protocolos. Yo creo que hay que apelar un poco a esa creatividad que nos identifica un poco a todos los que trabajamos en arte en Latinoamérica. Eso por un lado. Y por otro lado, para comentarle también a la gente, vamos a hacer entre los 3 un Google Drive donde vamos a poner todos los protocolos que nos mandaron y los que tenemos de toda Latinoamérica. Y vamos a ver un poco si tal vez a través de Cinelandia hacemos como un banco de ideas también, que esa misma idea podemos volver a compartir en una siguiente charla que podemos armar también. Y de paso también le comento a la gente que vamos a hacer unos talleres con Sandra y con Capi de dirección de arte en los próximos días, en las próximas semanas. Un poco donde, aparte de tocar la esencia del arte en sí, de la edición de arte para gente que es principiante, también vamos a hacer cosas que son más específicas para la gente que ya está en el rubro de la dirección de arte y donde la idea es especializarnos más y más aún. Bueno, entonces, sobre el tema de los protocolos y la difícil situación que estamos llevando todos, no solamente nosotros, de la dirección de arte y de los técnicos y todos los compañeros que estamos siempre en los sets. ¿Cuáles, para ahora a ustedes en Argentina y en Uruguay, cuáles son los pasos siguientes? ¿Qué se viene ahora de aprobación? ¿Qué vislumbran? Sandra, vos comentaste que te habías reunido con las cámaras de empresas comerciales y la Cámara de Empresas de Series. No, yo directamente no. Lo que nosotros claro, hacemos a través de la asociación. El sistema que tenemos es el siguiente. O sea, cada asociación y cada agrupación, hay asociaciones y agrupaciones.
Hay como una especie de federación de técnicos, hay diferentes agrupaciones, hay también agrupaciones feministas del audiovisual, mujeres de acción, MUA, hay mucha gente que está tratando también de participar y no olvidarnos de ciertos derechos ganados y ciertas cuestiones que se quieren conservar. Se trabaja con el sindicato, se hacen reuniones con el sindicato, y en general el sindicato hasta ahora lo único que hizo fue agrupar todos los diseños de protocolos de diferentes asociaciones, juntarlo y presentarlo a la Cámara de Publicidad, ¿sí? A las cámaras de publicidad. Hasta ahora el primer protocolo que salió fue una especie de boceto de protocolo de trabajo para las cámaras de publicidad, que son las primeras que van a salir a trabajar. Para largometrajes y para series todavía lo estamos desarrollando, porque la mayor urgencia es la publicidad, que las cámaras lo están pidiendo. Eso es lo primero que pasa. En general lo concentra el sindicato, lo charla con el INCA, con el Instituto de Cine, y se presenta a las cámaras, con el aporte de todas las asociaciones, de todas las agrupaciones, en asamblea, diferentes situaciones, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, está en todo el mundo como en asamblea permanente, ¿sí? Yo lo que veo es que lo primero hoy es ser solidario, o sea, hay una cuestión concreta, como recién decíamos, de la urgencia concreta y real, que es qué está pasando con el hambre de los trabajadores. Eso lo digo así porque está pasando, y cada vez va a pasar más. Ser solidarios, crear redes de solidaridad para que mientras el Estado no nos pueda ayudar, no nos pueda dar soluciones, o el sindicato, o el INCA, o lo que fuera, o Netflix, o quien sea que nos ayude a superar este momento de falta de trabajo y de falta de ingresos, ser solidarios entre nosotros. Una cosa que vos dijiste para mí, Ova, es nosotros no nos salvamos solos, nos salvamos entre todos juntos, y hay que tratar de tener esa visión todo el tiempo y de no perderla. Yo creo que eso es muy importante. Este armado de protocolos va a significar que primero va a salir a filmar la publicidad, probablemente en las provincias donde ya la cuarentena se haya liberado, y después muy de a poquito supongo que van a seguir las series que se filman en estudio, o tiras, y veremos cómo sigue. Por ahora yo no tengo la varita mágica ni la bola de cristal, la verdad no lo sé. Hoy leía que cayó el 55% de la publicidad en la televisión, entonces Sí. eso también que las series televisivas entren en crisis, ¿verdad? O sea, que no haya más dinero también, ni siquiera para filmar las series en crisis. Y otra cosa que me queda ahí un poco, ¿qué va a pasar de las provincias? Las provincias, lo ideal sería que sean lo más independientes posible y que no reciban cruz de Buenos Aires, porque si no estoy llevando otra vez el bicho a la provincia, ¿verdad? Todo un tema ese, ¿verdad? Bueno, hay provincias que tienen sus técnicos agrupados, hay algunas provincias fuertes en Argentina que ya están, Córdoba, Tucumán, Rosario, o sea, hay varias ciudades y hay un montón de técnicos muy buenos que, bueno, tendrán que ser ellos los que primero trabajen. La realidad es que más del 80% está en Buenos Aires, pero bueno, es así, es lo que hay, y por ahí es una buena oportunidad para empezar a federalizar un poco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, esta pandemia dio vuelta a muchas cosas, ¿verdad? Y Sí, y va a seguir dando. Sí, estamos rodando con la pandemia nosotros también. Pero me encantó esto. En nuestro caso en Paraguay está muy concentrado en Asunción. Nosotros tenemos muy pocos casos. Ahora los últimos casos son todas del exterior. No hay una infección comunitaria. Tenemos solamente, hasta ahora son 703 infectados, y un gran porcentaje de los últimos infectados fueron todos gente que entró de Brasil. Brasil está haciendo nuestro problema, porque Brasil es como que veo todo, Claro. y es un quilombo. ¿Verdad? Capi, contanos vos un poco en Uruguay cuáles son los pasos siguientes. Veo que ya están filmando, me llegó una foto ahí de Guillermo Carbonell, un director querido, amigo, Sí, vestido con un traje. vestido de astronauta. No, y le pregunté después el traje, porque a nosotros nos llamó la atención. Wow, no puede ser que se vayan a filmar con ese traje. Y nos contó que fue una filmación que hicieron en la casa de un viejito que ya estaba en una edad de riesgo. Entonces eran ellos los que tenían que entrar totalmente protegidos para no dejar nada en el set, ¿verdad? Sí, lo del traje igual está en nuestro, o sea, lo del traje se está usando en algunos que hubo,
o sea, se usa ese traje para filmar en estudio, por ejemplo, porque en realidad lo que ha habido son filmaciones en estudio, con croma, o no sé, como, lo que sea. Digo, son proyectos más chicos. Nunca se dejó de, supongo en otros países también, porque en realidad, mientras no estuvo el protocolo, igual algo se filmó, porque el propio gobierno, sus pautas las filmó, algunas, aquí por lo menos, ¿no? Pero todo mucho, claro, No, me hiciste acordar del problema que ya tenemos luego con los redactores creativos de publicidad, que mandan 3 páginas y tiene que durar 20 segundos, ¿verdad? total, Imagínate totalmente. ahora, imagínate que ahora tenés que pensar también en que tiene que ser filmable en esta época, ¿verdad? O sea, ya Es que, teníamos problemas antes, se agudizan los problemas. Vamos a ver cómo le va a toda la gente que va recibiendo un poco esos guiones de las agencias de publicidad, que también deberían de trabajar en esto. Ahí es donde yo creo que está. bueno, eso es lo que hablamos de los guiones, o sea, que la publicidad se adapta, me parece que está bien, es la salida y va a adaptar mejor. A su vez, en el marco de la crisis económica, también los anunciantes, o sea, hay que seguir vendiendo Coca-Cola, ¿no? O jabón en polvo. O sea, las crisis económicas tienen esa cosa, este, a veces uno está a contrapelo del resto. O sea, nosotros también aquí hubo una crisis grande, bueno, en el 2002, que fue la que nos afectó a la región, y había sectores, nosotros, por ejemplo, con los tipos, con el taller de escenografía, no paramos de trabajar y era horrible, era por un lado horrible porque vos decías, todo el mundo estaba en una crisis espantosa y habíamos un sector que trabajábamos todos los días, entonces hasta no sé, te daba vergüenza decir, no paro de trabajar. También está eso, o sea, también la venta, los servicios, por ejemplo, la venta de servicios, la publicidad no solo vende Coca-Cola y jabón en polvo, vende servicios bancarios, vende seguridad, vende mascarillas, vende, no sé, lo que sea. O sea, se retroalimenta con eso. No, esto no lo digo en el mal sentido. O sea, es una industria que tiene que vender y muchas compañeras y compañeros pueden trabajar en eso. O sea, que se va a mover de otra manera. Lo que sigue acá, yo coincido con Sandra, que la única urgencia, hay una consigna de la Central de Trabajadores acá, ¿no? Que es la única urgencia es la solidaridad, porque se está considerando una ley de urgente consideración en Uruguay que tiene 500 artículos, que es como una cosa desmesurada, y se juega con eso de la urgencia, ¿no? Entonces los trabajadores decimos, sindicalizados por lo menos, decimos, la única urgencia es la solidaridad, porque Perfecto. en realidad nosotros tenemos que, el cine es un arte creativo y colectivo, sobre todo es un arte colectivo. Y quiere decir que colectivamente también tenemos que buscar sostenernos y ayudarnos para seguir trabajando, para hacer la industria, pero entonces establecer esos vínculos. Lo que sigue acá, en cuanto a institucionalmente, nosotros tenemos ese diálogo abierto con las cámaras empresariales, y hicimos este protocolo, lo estamos tratando de controlar. La industria audiovisual de Uruguay se intenta posicionar, también son cosas que ocurren en el mundo, como un país que no tiene, o sea, donde no hay cuarentena obligatoria, donde se firma un protocolo, y entonces hay cosas que se pueden hacer, no todas. O sea, el otro día hablamos con un compañero, el dueño de una de las casas productoras, que en cuanto a estas cosas se saben, bueno, la anécdota que contaba él, ¿no? Le mandaron un guión que decía que requería, bueno, no sé, un comercial, de que era chico, sí decía, pero que era una familia, constituir una familia. Y entonces acá el amigo le dice, no, bueno, pero en Uruguay lo podemos hacer, sí, pero yo voy a buscar una familia ya constituida, que es lo que el Claro. protocolo me permite. Y entonces el tipo dice, no, yo preciso, claro, lo habitual, ¿entendés? O sea, el casting es buscas No, mamá, papá, hijo, nene, entonces son todos de familias distintas, pero eso no lo podemos hacer. No, claro. o sea, no No, nos permitimos hacer eso. Entonces, la opción es, te busco. Casting de Pero familia. entonces el gringo dice, no, no. Y bueno, entonces está bien. Te quiero decir que los empresarios también rechazan trabajo responsablemente de cosas que no puedes Pero, hacer, porque esto tiene mucha responsabilidad, porque cualquier protocolo es un papel escrito con un sello. Bueno, sí, pero es cultural, tenemos que, porque también una infección, no sé, capaz que
estamos agitando muchos fantasmas, pero también un problema en un rodaje trae un perjuicio para la comunidad mucho grande, porque en realidad, mirá estos locos, no sé, se produjo o sea, no queremos ser un vector de contagio este, Claro, por responsabilidad, pero además porque no se debe hacer, porque afecta también, es lo que vos decías, Sandra, la precariedad del trabajo. Nosotros partimos de la base de que los técnicos de cine freelance en todo el mundo, ¿no? Hay países que tienen una protección mucho más amplia que los nuestros, aquí en América Latina. sí. Hay países que tienen Pero, seguro de desempleo. claro, el seguro de desempleo. Acá solamente Claro. un porcentaje muy bajo tenemos seguro de desempleo. No, acá no. Luego existe la figura del cooperativismo, la cooperativa de trabajo artístico. Yo soy cooperativista, estoy en una de esas, y entonces, o sea, somos la minoría, o sea, el 80% de los técnicos igual son empresas unipersonales, y casi el 80% y otras figuras, pero y solamente 18 o 20% somos cooperativistas. Claro. Y las cooperativas de trabajo artístico, por su misma estructura cooperativa, hacemos todos los aportes a la seguridad social, o sea, nosotros tenemos un máximo de aporte, que es lo que el técnico de cine no le ha servido muchas veces. O sea, si vos tenés una empresa unipersonal, aportás por el mínimo aporte, protección ninguna. O sea que, en definitiva, si sos joven, hoy es más plata en el bolsillo. Ahora, si tenés 59, como yo, casi cumplí 60, que tuve unipersonal gran parte de mi vida, no es una opción, porque no tenés la seguridad social, la jubilación, en fin, no tenés protección social. Los únicos que tienen derecho a seguro de paro aquí somos los cooperativistas, que podrías acceder, pero por gestión, Mirá. recursos, las cooperativas. Los jornales mínimos del seguro de paro de normativa general de Uruguay es 153 jornales. Y bueno, casi nadie mete 153 días de rodaje en un año. Es No. mucho, es la mitad del año. Sí, Y sí. sobre todo si trabajás en las áreas que tenemos pre, ¿entendés? Y si se te contabiliza o no la pre. Porque, en fin, los sistemas no están hechos para esta industria, sin duda. Debería de contabilizarse, ¿verdad? La pre. Para mí es parte Bueno, del... en el caso, Sí, bueno, se debería pero contabilizar. sí, acá todavía estamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos convenio colectivo solo para cine y series. Y en publicidad no lo logramos todavía. Entonces, Perdón, aquí en Argentina nosotros, si firmamos contrato por medio del sindicato, que en general es así, porque aparte desde el 2001 en adelante hemos logrado que estar sindicalizados y que los contratos se hagan como se deben hacer, y etcétera, se contabiliza la preproducción y el rodaje, todo. Pero seguimos siendo trabajadores temporales. Quería hablar de dos cositas de la pandemia, que es que el sindicato, junto con el Instituto de Cine, sí lograron sostener la obra social del sindicato. sí. O sea, hicieron un aporte, no es mucho dinero, pero es un dinero para que ningún trabajador se quede sin obra social, que eso también es bastante, digamos, ¿no? Es bastante importante. Y ahora también el sindicato está tratando de gestionar frente a la FIP, al fisco, que seamos considerados como trabajadores temporales de una manera para que tengamos un tipo de seguro de desempleo. Ya pasaron 2 meses y no lo obtuvimos. De cualquier manera, lo estamos peleando día a día. Esto quería contar como con cuestiones puntuales que se están tratando de gestionar, ¿no es cierto? Yo quería aportar nomás también en este intercambio interesante de ideas, algunas actitudes o algunas formas de encarar también esto. Yo creo que también tenemos que pensar en otras formas. Y para mí, aparte de la urgencia, hay una prioridad que es romper un poco esos estancos. Pero acá un compañero preguntaba, no sé si es compañero, pero alguien preguntaba si es que en algún momento nos acercamos nosotros a las agencias de publicidad para hablar de estos problemas a la hora de que redacten sus guiones creativos, por ejemplo. Y cuando yo hablo de romper un poco los estancos, es un poco salir un poco más allá de nuestros gremios y ir conectando con otros gremios, que tal vez son gremios de productores, gremios de técnicos, gremios de proveedores, de la gente de catering, porque el catering va a ser todo un tema también. Es todo un tema el catering, todos vamos a tener que comer, cuáles van a ser los protocolos, cuál es la seguridad que vos tenés que el catering está cumpliendo el protocolo, porque bueno, ya comés directo, se acabó, ¿verdad? Bueno, pero romper un poco los estancos y propiciar o generar esos espacios de diálogo, de ver qué podemos hacer juntos, porque al final nos está afectando a todos en realidad, ¿verdad?
En esta no hay quien se salve, estamos todos en el mismo problema, pero cada uno tiene diferente situación tal vez en el problema. Algunos tienen ahorros, otros no tienen ahorros, ya están en situación de emergencia, otros tal vez tienen la posibilidad de servirnos o de ser los puentes o los conectores para los diferentes engranajes que mueven en la industria del audiovisual, porque muchas tenemos que hacerlas juntas, ¿verdad? Y eso es Mira, una de las cosas que planteo. Y por último, también sí. un espacio para pensar. No hay espacios para pensar. Casi todos los espacios son tal vez ya para debatir o para entrar en una acción directa, pero generar espacios para pensar. Y solamente vamos a pensar en algo que me parece solamente creativo, pero solamente para pensar en algo, en diferentes alternativas para este problema en sí. ¿Verdad? Ese problema puede ser un problema del protocolo, ese problema puede ser una urgencia, que hay gente que está pasando muy mal en este exacto momento. Ese espacio para pensar puede ser una solución alternativa. Che, el Capi decía, nosotros mucho tiempo hicimos muebles, yo hice muchos juegos de niños, ¿entendés? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo tengo resto de madera que me sobró de tal, yo tengo tal cosa. Entonces, esos espacios para pensar que no sé, creo que antes de la pandemia nunca tuvimos. Era muy difícil que la gente pare, siempre estaba haciendo algo. Y yo creo que esa es es algo que se abrió ahora como, espera, pues yo puedo parar, había sido, y sentarme a pensar en nada también, si quiero. Nos pasó en todo este tiempo, tal vez. Pensar en algo específico y proponernos tratar tal vez no llegar a nada, pero ese espacio para pensar me parece hasta por una cuestión de salud muy sano, lo hagamos entre colegas y entre otras partes de la gran industria, digo yo. Yo noto mucho que cada uno está tal vez muy ensimismado en su burbuja, y yo creo que justamente algo nos demostró esta pandemia o este virus, es que todos dependemos de todos. Acá que nosotros nos quedemos sin trabajo es un problema hasta para hasta las empresas que más facturan hoy, que pueden ser los yogures, porque voy acá a comprar yogur, porque ya no tengo la plata para comprar yogur. Se acabó, ¿verdad? Entonces, realmente es un momento donde entramos, creo yo, en una especie de conciencia donde hay una gran dependencia de todos, dependemos de todos. Pero ahí es donde tenemos que aplicar estas dos cosas que decía, un espacio para pensar y tender puentes con otros estancos, ¿verdad? Con otras burbujas tal vez, no sé cómo llamarle, con otros mecanismos de esta gran industria que es la industria audiovisual, donde tal vez hasta inclusive para nosotros es más fácil porque somos latinos, por lo menos yo y Capi vivimos en países que nos conocemos todos prácticamente, tal vez ahí en Buenos Aires es un poco más grande y no le conoces tal vez a todos, Bueno, pero es acá no bastante... nos conocemos todos, pero bueno, yo estoy bastante conectada con diferentes grupos, agrupaciones. También estoy conectada con una agrupación que se llama Acción Mujeres del Cine, que son mujeres del cine y que en su mayoría son productoras y directoras. Entonces hay un debate interno, yo soy una de las pocas técnicas que está dentro de esa agrupación, hay algunas actrices, son todas mujeres. Estás infiltrada ahí en el Estoy grupo de las productoras. infiltrada, no estoy infiltrada, pero hay pocas, la Sí, mayoría sí, sí. son productoras y directoras, y se habla mucho de la producción y de la dirección, y ellas mismas tienen ideas sobre cómo mostrar sus películas en sectores alternativos, de cómo que la TV pública pueda sacar sus películas, pero claro, las realidades de una productora, de una directora, de un productor, de un director, son diferentes porque también cobran derechos de autor, tienen regalías, otras cosas. Nosotros no las tenemos, no tenemos autoría sobre nuestro trabajo, y entonces también hay un diálogo interesante ahí, que a mí me encanta chicanear ahí adentro también y decir, bueno, sí, chicas, muy lindas las películas, pero miren, acá los técnicos nos estamos cagando de hambre, ¿no? Hay que apoyar, hay que ser solidarios. Hay ideas dando vueltas. Digo, en ese sentido hay acá bastante conexión. No nos conocemos todos porque somos muchos, pero hay bastante conexión, ¿eh? Viste lo que decía Capi de que estuvo en la asamblea del sindicato, que siempre somos 100, que es el máximo, y siempre quedan 200 personas afuera. O sea, es una barbaridad de gente que quiere entrar. Yo quedé afuera de 2 asambleas y entré en la última. Y por otro lado, lo que decías de pensar y de crear, yo creo, por un lado, que está buenísimo. A mí me gusta estar en casa, me gusta tener mi tiempo, dedicarme a las plantitas, crear y dibujar. Pero creo que también es un momento donde estamos todos un poquitito con la cabeza tomada por una situación muy difícil
y que se hace difícil ser creativo en este momento sin salir de la problemática. Lo digo porque es algo que me pasa y que le pasa a mucha gente que conozco, que es cómo lograr ser creativo y estar acá y allá sin estar pendiente de toda esta problemática tremenda que nos está pasando, ¿viste? Desde lo económico, desde todo lo que sea. Dentro de eso, sí, me parece que hay algo que yo lo sostengo y que mucha gente que me rodea, que es la solidaridad, el poder apoyar a la gente que más lo necesita, no solo en el audiovisual, sino también a nivel barrial, a nivel de la gente que vive en la calle. Yo acá a la vuelta de mi casa, a 4 cuadras, hay 9 familias viviendo en la calle. Son 30 personas que están viviendo en la calle. Y todavía no llegó el frío. Y todo el barrio se moviliza para que esa gente tenga todos los días comida, incluyéndome. Eso es un tema porque en las grandes ciudades, en los países, estamos en Latinoamérica, hay pobreza, y creo que es algo muy importante hoy para tomar en cuenta. Y te escucho, digo, seamos creativos, todo, uno intenta, pero está también la urgencia, que es lo que más te ataca al cerebro, ¿no? Por eso decía yo, ¿verdad? Yo creo que son como tres puntos. Ni siquiera uno está encima del otro, ni tal vez están en paralelo, ¿verdad? Por un lado, y eso es ahora, inmediato, ¿verdad? Por otro lado está romper un poco los estancos. Dentro de esa urgencia hay un tiempo que habría que ver si nos acercamos ahora a los redactores creativos de la publicidad, ¿tienen algún grupo, algún gremio? Che, viejo, boludo, tenemos que pensar a pensar en este tipo de guiones, porque vamos a tener estos problemas, adelantarnos, decía. Por eso decía romper un poco los estancos. Que diste un buen ejemplo también ahí con las directoras, un poco de bajar la tierra, mientras que vos estás repartiendo tu película, nosotros acá nos estamos cagando hambre. No sé con quién vas a hacer tu próxima película, podría ser ahí el insight para que te des más bola, ¿verdad? Y como yo decía, el espacio para pensar nomás, yo entiendo y todos sufrimos. Para mí esto es una montaña rusa. Hay un día que no quiero hacer nada, no quiero hablar, un día que esto no va, esto ya es el apocalipsis, ya faltan los zombies caminando, atacando. Y otro día decís, no, bueno, que me agarre pelando, ¿entendés? Entonces vamos a meterle, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces decía nomás, un espacio, más como un espacio sanador, yo decía, ¿verdad? Donde uno pueda dedicarse a pensar, solamente pensar. Y eso, gente que lo va a poder lograr, ¿de acuerdo? No es algo obligatorio, ¿verdad? O sea, no es algo que, sí, vamos a pensar el sábado a las 3 de la tarde. Hay gente que va a poder, hay gente que no va a poder, ¿verdad? Así mismo nos decía este productor de Tondero también, Miguel Valladares, decía, hay días que no quiero salir de mi casa y no quiero que nadie me llame. Y ese día no hablo con nadie. Y le pasa a mucha gente de mi equipo, ellos son 50 en esa productora, sí. 5 unidades de negocio, y contaba eso, y hay otro día que le pasa a otro, ¿verdad? Yo creo que es muy humano lo que nos está pasando, no hay nada que ocultar. Sí, sí. Creo que todos los que están escuchando, los que están viendo, están pasando por lo mismo. Sí. Pero es ahí donde yo digo que también un espacio para pensar. Y le llamo a 4 amigos con, che, vamos a pensar este sábado qué otra cosa podemos hacer aparte de arte para sobrevivir acá y tal vez ayudarle a esta familia que está urgente o ayudarle a estos técnicos o acercarnos a los redactores creativos o apuntalarle a la gente de la publicidad para que se le abra más rápido la puerta para poder... Dale, Oba, hagámoslo. Dale. ¿Verdad? Yo te lo tomo. Me parece buenísimo. Ya te tomo entonces ahora la palabra y tal vez vamos... Dale. No está viendo. Bueno, entonces como para ir cerrando un poco, alguna reflexión que quieran hacer para compartir con hay gente de todo, casi de toda Latinoamérica aquí en estos momentos. Así que le dejo un poco la palabra un poco para ir cerrando, Sandra, Capi, algún punto Capi. que no Capi. Mirando ahí algunos compañeros está Roberto Mesta, que es el compañero del sindicato de técnicos de Perú. Hay varios que conozco porque son de otros sindicatos que también tenemos nuestro espacio reflexivo. Que, bueno, como reflexión final, yo creo que los que participamos en los sindicatos también tenemos, porque somos trabajadores técnicos, profesionales, creativos, y tenemos un espacio en lo gremial. Y yo siempre defendí, lo conversamos muchas veces con Osvaldo, defendí la posición de que el sindicato y el gremio es un espacio colectivo de pensamiento y de resolver, digamos, un sindicato se mueve por la solidaridad y la ética. Otras cosas no hay, son normas éticas.
Otra cuestión son papeles escritos. Entonces, con la dificultad que eso tiene. O sea que no es que no tengamos los deberes de un sindicato o de un gremio, o la Asociación de Directores de Arte Argentina. O sea, un gremio tiene que hacer los deberes, y los deberes son, para un sindicato, es negociar las tarifas, la negociación colectiva y alguna serie de cosas más. Pero después tiene la gran tarea, que me parece que, para traer la reflexión en este punto, el enemigo común, el zombie, o sea, el que nos infecta, también nos hizo reflexionar, digo, con los dueños de las productoras, con algunos, aquí en Uruguay hemos estado conversando, porque nos dimos cuenta que la fragilidad, no hablemos de la fragilidad de la humanidad, porque bueno, ahí nos metemos ya en un pensamiento, pero que estos son sistemas frágiles, de cualquier forma. Son sistemas frágiles porque las productoras grandes, con muchas unidades de negocios, y dependen de un colectivo que es mucho mayor, y dependen de muchas otras cosas que no es... todas las unidades productivas de cualquier área tienen eso un poco, pero aquí no existe la fábrica, no está la fábrica. Yo en otras vidas fui metalúrgico, ¿no? Trabajé en fábrica metalúrgica, fui del sindicato metalúrgico, trabajaba con los fierros, ¿no? En la fábrica yo iba todos los días, marcaba tarjeta, ahí estaba la tarea que había empezado hace 15 días, me seguía esperando, y eso tiene su sistema. Ahora, nuestro trabajo, que integra tantas profesiones, este laburo del audiovisual, que necesita esa tarea creativa, desde el chofer de la camioneta hasta el director de foto, necesita el trabajo colectivo, y esto se convierte en industria creativa o en empresas, pero no tiene una estructura formal, y eso también, frente a una cosa, a un enemigo externo como finalmente no es ningún enemigo externo, es un enemigo que creamos nosotros mismos, ¿no? Y las reacciones que tenemos frente a ese enemigo hacen que esta industria sea frágil. Para el utilero, o para el chofer de la camioneta, el compañero transportista, o al dueño de la productora. Porque el cine y la publicidad no se hace sin este colectivo, no se hace. Por más proyectos que cotices, sí, pero precisas este colectivo heterogéneo de profesiones y gentes que me parece que es hora de que, nada, sería una hora interesante de ver cómo reflexionar, como hizo Osvaldo, abrir ese espacio reflexivo, aprovechar, ver el crecimiento. Siempre uno de los paradigmas del sistema del capitalismo, de la tercera ola o cuarta ola del capitalismo, el paradigma sigue siendo el mismo de la primera revolución industrial, ¿no? En la crisis está la oportunidad, lo cual las oportunidades son para los dueños de los medios de producción. Para los trabajadores en la crisis no hay oportunidad. O sea, no existe oportunidad en la crisis para quien vive de su trabajo. Pero bueno, entonces, tratemos de no pensar en que este sistema se construye con una bolsa de trabajadores, directores de arte, directores de fotos, diseñadores de vestuario, sonidistas, que están en una bolsa, y yo saco de ahí cuando preciso y después tiro para la bolsa. Me parece que esto, en algún punto, con algunos compañeros que hemos hablado, que están en diferentes puestos, esta crisis podría ayudar a revertir eso. Los trabajadores seguiremos siendo trabajadores, y los capitalistas, y los dueños seguirán siendo de. Fíjate que ser dueño de este medio de producción es ser dueño de qué. O sea, porque el mundo se mueve así, digamos. Nosotros somos productores de valor intangible, ¿no? La industria produce elementos intangibles, pero son elementos de la cadena de valor. Una película vale, un comercial vale, y esos productos intangibles, pero hay una cadena de valor ahí. Por más que unos cobren por eso y otros no. Pero hace reflexionar a la industria que no está basado en transformación de materia prima. Esta es una como la industria del software, que es lo mismo. Esta no cotiza en bolsa, por ejemplo, en el software sí. Hay una cuestión de valor económico que acá hace que me parece que el futuro, me anoto para los espacios reflexivos, me parece que hay que reflexionar más y pensar más. Salimos entre todos, y lo último, que fue una cosa que parece que tuvo un éxito en la asamblea aquella de 400 personas en el SICA, que alguien había comentado, dice, tenemos que remar juntos porque estamos en el mismo barco.
Y yo decía, No, no estamos en el mismo barco, estamos en la misma no. laguna, ni siquiera en el mismo mar. En América Latina tenemos dimensión de laguna, ni siquiera de mar. Nosotros estamos en una chalana y hay otros que están en un crucero. Un yate. Estamos en la misma laguna, pero no en el mismo barco. Sí, empujemos para que la laguna sea sustentable, pero no piensen que estamos todos en el mismo barco. Yo estoy de acuerdo con eso, con todas tus reflexiones del trabajo, de los sindicatos y todo, y de lo colaborativo que es el mundo del audiovisual, y en general debería ser así en todos los ámbitos. Sí estoy también de acuerdo con que se muestra mucho la fragilidad de nuestro medio, muchísimo, de nosotros como trabajadores. También estoy de acuerdo con esto de que no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tempestad, pero no estamos en el mismo barco, y que hay gente que se está ahogando y hay gente que está en un yate tomando un cóctel, ¿no? Sí. También me parece que lo latinoamericano es algo que a mí siempre me interesó, la salida latinoamericana, y que me encanta esto, estaría bueno estar hablando con otros países también, pero es una buena empezar a pensar más allá de nuestros propios países, más allá de que las fronteras estén cerradas por el coronavirus, se puede empezar a trabajar así con ideas y con momentos creativos. Y yo tengo más dudas que certezas y más preguntas, ¿no? Que otra cosa sobre qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando. Sigo insistiendo con que me parece que es un momento para hacernos cargo de la fragilidad que tenemos como industria, que no es una industria, que es un mamarracho muchas veces, y también para hacernos cargos de que somos un equipo y que somos solidarios y que somos seres humanos que no nos salvamos juntos, que no nos salvamos por separado, sino que nos salvamos juntos. En ese sentido, me parece que, no sé si tengo muchas más reflexiones para aportar. Digo, el día a día va mostrando en nuestro medio audiovisual qué es lo que se puede lograr. Todo lo demás me parece que tiene así como muchas cuestiones a ir definiendo durante la marcha, ¿no? Pero sí una conciencia general de trabajo colaborativo, trabajo en equipo, solidario, como base, ¿no? Me parece. Y sí apoyarnos en los sindicatos, y sí apoyarnos en las asociaciones, y esto que decía Osvaldo también de empezar a interactuar con directores, con técnicos, con sindicatos, o sea, estar todos en comunicación para entender un poco también el rol del otro y el lugar del otro. Poder empatizar con la situación y con la realidad del otro y con el rol. Y eso, nada más. Me gustó la analogía que hiciste con que estamos todos en la misma tormenta y a cada uno le agarra por igual. Me hizo acordar de los tres chanchitos, ¿verdad? Claro. En diferentes casitas, ¿verdad? Sí, Y después me viene la rebelión en la granja también, ¿verdad? también. El Que chanchito. la historia de la humanidad son tres, estamos contando siempre las mismas tres historias. Las tres. Sí. Para volver a repetir, vamos a subir todos los protocolos que juntemos los tres países. Si quieren también, le vamos a dejar después un mail donde pueden mandarlos de sus países o lo que consigan los que nos estén escuchando. Tomo también ya el compromiso de hacer un espacio más grande donde participe más gente. Podemos abrir esto, se suscriben y hacemos una charla entre 40, 50, los que quieran sumarse de toda Latinoamérica. Esa es un poco la idea. También en ese drive le voy a animar a subir ideas que tengan sobre protocolos, ideas para salidas que pueden tener laborales que tengan que ver o que tengan relación con la dirección de arte, con todos los que trabajan en nuestro crew, ¿verdad? Ideas de cómo fueron abriendo sus industrias, cómo se protegieron. Yo creo que es el momento de compartir y yo creo que ahora también nos pasó a nosotros en Paraguay. Nosotros en Paraguay tuvimos una dictadura de 35 años y en esos 35 años lo que más se atacó es que la gente se junte. ¿Ok? Entonces acá está mal visto juntarse. Hacer un gremio es al pedo, un sindicato todo es al pedo y bueno, cada por su lado. Pero hoy nosotros en la Campro, que es un gremio de empresas productoras, recibimos 3 pedidos de gente que se quiera asociar en plena pandemia. Creo que la Organización de Profesionales del Audiovisual, donde está la compañera Pamela Paredes, donde yo fui presidente unos 3 años, también recibió así una cantidad de gente queriéndose asociar. Y Perdón, Osvaldo, en la Asociación de Directores de Arte, que yo soy la secretaria, en las últimas 2 semanas incluimos 10 personas nuevas en el medio de la pandemia. La gente necesita agruparse.
Sí, claro, y, claro. es demasiado importante y alguna vez, ya lo dijimos esto mil veces nosotros que somos amantes de los gremios y de lo colectivo, por eso también nos llevamos bien nosotros tres. Para mí el tema de que podamos evolucionar, ¿verdad? Yo decía siempre, de las cavernas nadie salió solo, nunca. No íbamos a estar donde llegamos hoy. Tal vez me pongo también a pensar, nos hubiéramos quedado ahí en la... Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero haber salido y haber llegado acá solamente pudo haberse hecho porque trabajamos en equipo. Uno sabía cazar, el otro sabía curar, el otro sabía cocinar, el otro sabía lo que sabía, ¿verdad? Entonces, complementándose es que el humano logra evolucionar, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene muchísimo que ver en la esencia de nuestro trabajo, ¿verdad? La esencia del cine es un trabajo colectivo al 1000%. Le quitas una parte y deja de ser eso, prácticamente, cae, ¿verdad? Sí. Es muy que no caiga si quitas una partecita de todo ese gran conglomerado que siempre va a depender ese conglomerado del proyecto, ¿verdad? Pero bueno, con esa reflexión, yo animo a todos a que nos sigan acá a la página, ahí vamos a tirar el drive, vamos a comunicar a través de esta página que vamos a usar ahora. Vamos a hacer también varios talleres, vamos a hacer talleres de especialización. Se vienen otras charlas también. Viene ahora una de exhibición y festivales con gente muy interesante también, que nos van a hablar un poco de esa parte donde coincidentemente la esencia de los festivales y de los mercados es justamente la relación humana, porque hoy se pueden hacer virtuales también, pero esos mercados funcionan y son para que la gente se encuentre y se conozca, y se salude, se abrace, ¿verdad? Y tomen una cerveza juntos. Así funcionan realmente. O sea, nuestra industria está tan golpeada justamente porque desde la preproducción, sobre todo, hasta el último día de exhibición, es igual a aglomeración de gente. Sí, sí, presencial, completamente Colectivo. presencial. Presencial, claro. Y es masivo, entonces eso es un poco lo que hoy cargamos como cruz en la industria. Bueno, pues para eso que nos agarre parados juntos, creativos, solidarios, ¿verdad? Y salgamos todo esto adelante. Vamos a salir como sea adelante de esto. Esperemos que más gente se sume a este grupo que acabamos de crear ahora con esa masiva. Vamos a animarnos a hacer eso. Eso puede ser un lindo caos. Puede ser también esa charla así donde haya, pero me encantaría que haya gente de Ecuador, de Perú, de Colombia, Brasil, de Chile, de Centroamérica, conocer a los compañeros y ver un poco cómo están también ellos ahí, que nos comenten un poco, sería muy gratificante. Estos espacios para mí hacen bien, ¿verdad? Yo termino estas reuniones y salgo así como, creo más en el ser humano. Gracias, Soba. Quiero agradecerle entonces, agradecerte Sandra, ¿verdad? Por participar de esto y a vos también, Capi. Y bueno, hasta ahí llego. Vamos a terminar la transmisión Dale. y entonces a disposición. Están las webs. Voy a compartir acá un poco las webs de los compañeros. Este es mi blog, es Ortiz Feynman, blogspot.com. Ahí puse todos los trabajos, ahora ya se mezclaron un poco porque después de que me volví productor y director, se me armó un quilombo. Se mezcló. Hacia abajo está todo lo que hice en arte y trabajé Vos mucho. hablás con Dios y con el diablo, Oba, todo el tiempo. Sí, y un poco es lo que me tocó en esta vida, no es que yo elegí. Acá está la web de Sandra Jurkovic, es www.sandrajurkovic.com, así como suena, así como se lee ahí también. Sí. Hizo varias series de televisión, hizo varias películas, es docente. Y acá tenemos, aquí, voy a tocar aquí, acá le tenemos perdón, ahí estoy otra vez yo, aquí. Al blog de El Capi, y un poco ahí comparto con los compañeros de Tiro el Tip.
para directores de arte generalmente es un poco complicado hacer los reels. Los reels envejecen y demás, entonces en mi caso, espera un poco, stop share aquí. Y a veces le damos poca bola a eso y no sé por qué. Y nos cuesta un poco, estamos más en el día a Nos dedicamos día. a este negocio, pero Sí, es lo mismo que la gente te estamos pregunta. levantando utilería, estamos negociando con el dueño de la locación. Exactamente. Es complicado hacer, sí. El Hay que Capi, ponerse a pensar. el capiarte.blogspot.com es el blog del Capi. Nosotros también vamos a compartir las direcciones de mails de ustedes, de Capi y de Sandra, por si alguien quiere contactar directamente. Así que una vez más, ahora dejo acá en nuestra página web de Cinelandia se escribe, cinelandiace.com. Ahí van a saber de los próximos cursos, talleres, de los próximos webinars que vamos a tener. Vamos a seguir haciendo con otros técnicos en otros ámbitos también. Nuestra idea es un poco compartir conocimiento, compartir ideas, compartir un poco también nuestros miedos, nuestras frustraciones, todo hay que compartir, me parece, con lo humano que llevamos todos dentro, ¿verdad? Así que muchas gracias una vez más a Sandra y al Capi. Gracias a vos, Capi, un Osvaldo. gustazo, perdón, por... Capi, un gusto conocerte. Lo mismo, ya Muy tomaremos bueno. unos mates juntos. A los dos Sí, le conocía por separado y los junté. Sí, ya tomaremos mates. No, bueno, gracias a vos, estamos Osvaldo. comunicados. Tereré. Tereré yo ya he tomado también. Sí. Tereré. No, este es un mate. Acá hay un calor de 30 grados, 40 grados Epa. en este momento, y ustedes con el matecito bien allá. No, el mate, como siempre. Yo aprendí Siempre, un poco de tereré cuando fui a trabajar allá con Osvaldo. Igual yo. Claro, No, yo nos tomé reuníamos, mate, pero... hicimos también nosotros algo que se llama la Red Entre Fronteras, un proyecto que vamos a hacer también un webinar sobre el tema. Y una vez reunidos todos, estaba la gente de Brasil, de Argentina, de Paraguay, y todos estaban con el mate, ¿verdad? Sí. Somos un mismo país, ¿verdad? Generalmente esto no nos pasa cuando salimos a otro, qué sé yo, No. mira con el mate, ¿eso qué es, verdad? ¿Con qué te estás dando ahí, Eso es muy raro, ¿qué es esa hierba que tenés ahí? Gracias, bueno, chicos. Gracias, que estén Gracias. bien. Chao, Boba. Chao, chao. Chao, chao. Chao.